buenas tardes y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hacer un recorrido no diferente, pero un recorrido único y por unos lugares donde muy pocos hombres blancos han llegado o los han visto, en las zonas donde vamos a viajar hoy. Hoy haremos un recorrido, una expedición por el río Chambira, uno de los afluentes del Marañón que terminan en el Amazonas, menos explorados y menos conocidos. ¿Por qué? Porque simplemente allí no hay petróleo, no hay maderas nobles y a nadie le interesa lo que pase en aquellas alturas de aquel río. Nadie los busca, nadie mira si vive alguien, y el que viva allí es para que le saquen algo. El que suba a esos lugares es para intentar llevarse algo, de lo poco de valor que haya, pero siempre, para el ser humano siempre encuentra algo de valor en estos lugares. Allí encontramos nosotros a los últimos indígenas simacos. Los indígenas simacos en estos momentos no deben de ser más de 800 personas, no creo que sean muchos más y menos posiblemente, entre hombres y mujeres. Son unos indígenas que han tenido muy poco trato con el hombre blanco, como decimos, y muy poca mezcla con otras tribus o con otras etnias de los ríos. No se mezclaban con nadie, por eso nos sorprendió, lo primero que nos sorprendió fue encontrarles, sobre todo a las mujeres, que las veíamos que eran prácticamente iguales físicamente, unas a otras. Llevan cientos de años mezclándose solo entre ellos, entre familias, entre aldeas, pero aldeas muy cercanas que vuelve otra vez la mezcla en la siguiente generación, y por eso mismo pues es muy difícil diferenciarlos. Al final pues tienen un parecido genético pues muy grande, y nos contaba un médico, uno de esos héroes que se encuentran en esos lugares perdidos al principio del río, antes de que empezara lo complicado realmente como fue. Nos contaba un médico danés, nos decía que él tenía el mismo problema que nosotros para diferenciarlos, pero claro, él las vacunaba, a las mujeres las ponía una vacuna y dice, y se me ocurrió la idea de darles una tarjeta, decirle, tú te llamas María, tú te llamas Josefa, tú te llamas tal, cada una le iba dando una tarjeta para saber a quién había vacunado, a quién no había vacunado y llevar un seguimiento, ¿no? Intentar llevar un seguimiento sobre esto. Pero cuál era su sorpresa cuando al llegar nuevamente al poblado se habían cambiado las tarjetas entre ellas, una se la había dado a la otra, con lo cual el desfase era el mismo que tenía al principio. Un hombre que está allí trabajando como puede, porque un médico sin medicinas es muy difícil que pueda hacer su labor, ¿no? Y esto, pues bueno, al final ves lo que es la vocación y lo que es realmente la gente que quiere hacer algo y quiere ayudar. Aunque los indígenas tienen sus propias medicinas, su propia farmacopea que viene de la selva, todo, pero en algunos momentos pues hay cosas que, bueno, nuestros avances en medicina pues les son necesarios, sobre todo cuando vienen problemas o hay que hacer alguna pequeña, porque imagínense qué operaciones se pueden hacer allí en medio, ¿no? Pero esta gente lo hace, estos siguen creyendo. Eso te hace pensar que el ser humano todavía no se le ha ido. No se nos ha ido la cabeza del todo y sigue quedando gente que merece la pena y que lucha por los demás. Eso siempre quizás es lo que nos llevamos, al final es lo que nos llevamos de todo. El darnos cuenta de que aunque pocos, cada día menos, sigue habiendo gente que piensa en los demás antes que en ellos mismos. Pues bueno, después de esto veremos ese recorrido, ese río, ese famoso tronco que corta en mitad el cauce y que no se puede seguir, que casi nos parte en el bote al intentar pasar, y lo que es una expedición real, en la selva, lo que se sufre, lo que ves, los bichos, los animales, los insectos, los temibles insectos que son los peores siempre. Y al final pues encontramos también una tribu Shuar, una tribu jíbara con la que estuvimos, nos llevaron de caza, nos hicieron los rituales para ver dónde están los animales, como los hacen desde hace cientos de años. Y ya hemos dicho muchas veces que si el hombre repite mucho durante cientos de años las cosas es porque funcionan esos rituales chamánicos, esas visiones, esos alucinógenos que utilizan. Si los siguen utilizando a día de hoy, después de haberlo probado, es que funcionan. Y eso no lo dudamos nunca porque siempre hemos pensado
que la cultura de esta gente en muchas cosas, y sobre todo en cuanto tenga que ver con naturaleza, está muy por encima de la nuestra. Pero muy por encima no es porque tengan más que nosotros, es que nosotros la hemos perdido. Con nuestra civilización y nuestro no tener que preocuparnos, hemos perdido oído, hemos perdido vista, hemos perdido conocimiento. Todo eso se ha ido con el paso del tiempo. Pero bueno, no es que vaya a retornar, pero es que a lo mejor la próxima civilización que exista sobre la Tierra y tenga que empezar de cero, será mucho más fácil empezar desde la jungla que tener que empezar desde una ciudad, que una ciudad al fin y al cabo es una trampa mortal. En una ciudad, en cuanto falte la comunicación, fallen los satélites por una tormenta solar, falte la iluminación, es una trampa. Una trampa que esta gente nunca tendrá. Porque como decimos en el documental, volvemos al dicho, el que menos tiene es el que menos necesita. Pues es cierto, porque la única misión nuestra en la vida, y que lo estamos haciendo mal, es el vivir. Muchas gracias. Y pasemos a ver el documental a continuación. Nuestro camino en la selva continúa. Hoy llegaremos a lugares a los que hace mucho tiempo no llega el hombre blanco. Tomaremos contacto con los últimos indígenas simacos. Ellos viven aquí, en estas selvas, desde hace cientos de años, en un territorio que cada día es más pequeño, gracias a los avances del hombre civilizado, sacando los tesoros naturales de sus junglas. Pero quizá podemos decir que visitaremos a los últimos hombres libres del planeta. Continuamos nuestro viaje por los rincones más profundos de la Amazonia en busca de nuestro particular mundo perdido. En el camino seguimos recordando al maestro de grandes viajeros que fue el coronel Fawcett. Buscador de ciudades perdidas, y que desapareció en unos parajes parecidos a estos, en mitad de la jungla, persiguiendo una ilusión, las míticas ciudades ocultas por las frondosas junglas amazónicas. Ciudades y gentes que nos parece increíble que en pleno siglo XXI siguen sin contactar por el hombre blanco. Muchos territorios, como en el que nos encontramos, jamás han sido explorados por el hombre civilizado. Si no hay maderas nobles o petróleo, a la civilización poco o nada les importa lo que puede haber aquí oculto. Los últimos indígenas del río Chambira nos miran con temor e incomprensión. No pueden explicarse qué hacemos en su territorio. De repente, un tremendo golpe con un tronco está a punto de hacernos zozobrar. El humo sale del motor y tememos lo peor. Un árbol hundido a un palmo de la superficie corta el camino en el río. Intentamos cortarlo con un hacha para poder continuar. Si intentamos pasar el bote por encima, al ser de aluminio se doblará y puede partirse. Sería el final de la expedición y de nosotros en el centro de la jungla. Tras comprobar que es imposible cortar el obstáculo en mitad del río,
decidimos pasar la noche en el poblado de una etnia Shimako que hemos visto al subir el río. Los días que pasamos en este lugar son indescriptibles. Las mujeres pasan el día juntas con sus hijos pegados a sus regazos. No hablan, y no existe la comunicación entre ellas. Al igual que los hombres, solo hablan para lo más necesario. El Shimako es un idioma de poco más de 200 palabras. No necesitan más para definir todo su maravilloso mundo conocido. Las provisiones se van terminando y tenemos que echar mano del gallinazo que cazamos hace un par de días, que tras cocerlo en agua de río y pelarlo es un manjar en estas latitudes. Esta gente nos demuestra lo fácil que es vivir y cubrir las necesidades básicas. Si no conocemos las cosas como estas humildes gentes, no necesitaremos más. Esto nos hace recordar la vieja frase de que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Hasta aquí nunca antes llegó la civilización. Alguna vez los buhoneros que encontramos en el camino subieron a negociar con estos indígenas. Les cambiaban pieles de animales por ropas que al poco tiempo les da un aspecto de harapientos. O incluso pudimos ver en el poblado una radio, en un lugar donde jamás pueden llegar las ondas. O una linterna que al acabarse las baterías la convierten en un artículo inservible. Se abusa de la bondad de estos pueblos primitivos a los que resulta demasiado fácil engañar. La gasolina comienza a escasear y tras semanas de subida por el río Chambira debemos iniciar el descenso. Hace unos días han cesado las lluvias y el cauce comienza a bajar de nivel alarmantemente, así que sin otra salida iniciamos el viaje de vuelta, que aún nos deparará muchas sorpresas. Paramos en un poblado de indígenas iquitos en un ensanchamiento fuera del río Chambira. Debemos desviarnos hasta ese lugar si queremos aprovisionarnos para llegar a nuestro destino. Aquí la vida es diferente. Los individuos viven de otra manera, complicándose más la vida. El alcohol llega en los grandes ríos con facilidad. Si un barco de mediano calado puede subir, sus bodegas van atestadas de cosas que estos pueblos no necesitan para vivir, pero que son muy atractivas para sacar los tesoros de la selva a cambio de baratijas o alcoholes que poco más que daño a su cultura les aportan.
Unas pocas reparaciones necesarias y con las viandas recompuestas, volvemos al río Chambira. Nos acercamos al único hospital que tienen en cientos de kilómetros a la redonda. Un médico holandés trabaja con estas gentes. Su labor es ímproba. El espíritu de sacrificio y su vocación es lo único que puede mantenerle allí. Vivir en esta zona del río, comido por los mosquitos y realizando operaciones imposibles a los indígenas, muchas veces con anestésicos de animales, que son de los únicos que dispone. Eric, el médico, nos comenta que su mayor problema es diferenciar a las mujeres. Su parecido físico después de mezclarse entre ellos durante cientos de años ha conseguido que en los 800 supervivientes de la etnia Shimako sean extremadamente parecidos físicamente. Un gran hombre afincado en el hospital del fin del mundo. Seguimos nuestro duro descenso. Las trampas nos esperan a cada curva del río con la punta de los troncos asomando a ras de agua, esperando para clavarse en nuestro frágil bote. El motorista va con 1000 ojos. Un simple golpe de la cola del motor nos dejaría allí, en los confines del mundo perdido. Finalmente llegamos a la desembocadura del río Marañón, en su confluencia con el Ucayali. A partir de aquí, comienza el Amazonas con su majestuosidad. Por mucho que hayas visto este río, cada vez que lo tienes frente a ti vuelve a impresionarte. El atardecer mezcla un conjunto de colores que no veremos en ninguna otra parte del mundo. Mientras la vida sigue a orillas del río Marañón, aquí aún se ven los paiches, peces de río que pueden llegar a pesar más de 90 kilos y están extintos en casi todo el resto de la Amazonia. El cielo rojo se une a las aguas en un crisol de colorido y luz que nos deja atónitos. Si el paraíso terrenal existió alguna vez, no dudamos que los atardeceres serían como estos. Nuestro viaje selvático nos lleva hasta un poblado de los míticos indígenas jíbaros o shuar, como es su auténtico nombre de etnia. El nombre de jíbaro fue un despectivo que les aplicaban los conquistadores. Pueblo indómito y guerrero que forjó miles de leyendas de crueldades y guerras con todos los pueblos vecinos. Para los jíbaros, lo más importante de su cultura es la interpretación de los sueños y el contacto con el más allá a través de los alucinógenos naturales. Abrir el puente con el mundo invisible es la labor cotidiana de los chamanes shuar. En esta ocasión, nos dirigimos al centro de la selva con un joven chamán. Comidos por los mosquitos, comenzamos una ceremonia con ajosacha y cánticos milenarios. El ajosacha ayudará al chamán a ver el otro lado del mundo invisible. Le indicará dónde se encuentra la caza para que pueda más adelante ir en busca de los animales que necesita su comunidad para vivir.
Irán en busca de animales como han hecho desde hace miles de años, con la cerbatana jíbara que manejan con maestría y dardos untados de curare, uno de los venenos más potentes del mundo que paraliza las vías respiratorias instantáneamente. Los shuar, aunque con pocos miembros, actualmente siguen manteniendo su cultura lo más intacta posible. Siguen manteniendo su tradición milenaria. El descenso continúa por una de las selvas más inhóspitas del planeta. Aquí los animales más peligrosos son los que no vemos, los insectos, pero no debemos olvidar que estamos en la jungla más viva del mundo. Aquí los jaguares, boas o anacondas campan a sus anchas. Es su último refugio. Mucha gente viaja al Amazonas con la idea de ver animales salvajes, como en la sabana africana, y vuelven desilusionados tras avistar algún mono o un guacamayo tras el aviso de su avispado guía. Si no, no verían nada en todo el viaje. En la jungla, si ves algún gran animal u ofidio, malo. Eso quiere decir que él te ha visto primero y tu vida corre un serio peligro. En los renales de los ríos, las curvas donde se depositan los troncos que va dejando la corriente, es el lugar preferido de las anacondas. Las leyendas cuentan que las oyes chillar en la noche, un grito parecido al de un niño, para que vayas a rescatarle y caigas en sus fauces. Una leyenda más del Amazonas, pero que nosotros en nuestras noches en vela en la jungla hemos oído o nos ha parecido oír un sonido similar. ¿Casualidad? A estas alturas de la vida y después de recorrer este planeta mágico que nos rodea, no podemos dar ninguna opinión sobre este ni muchos otros temas que entran dentro de la leyenda o cultura popular milenaria.